Pues de Michael Porter. Es un libro que se llama Estrategia Competitiva y se subtitula Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Y lo traigo a colación por lo que estamos viendo del Tratado de Libre Comercio. Y más que estamos en un lugar en donde pues prácticamente aquí los servicios aduanales y de transporte pues tienen que ver con todos los sectores de la industria, no hay ninguno que se escape. Desde la parte que tiene que ver con el transporte es la columna vertebral de cualquier país, ¿eh? Sí, punto, te acabo. Así es, y lo que transportas y lo que procesas en la aduana, lo que mueves en la logística, pues son los sectores que están enlistados en el Producto Interno Bruto. Así o sea, es. y de lo que produce este país, lo que produce Estados Unidos, Canadá, lo que produce los países de América Latina, Europa, y cómo los mueves, ¿no? Y a través de tres medios, ¿no? El tema de la logística va, pues, primero por el espacio aéreo, por las aduanas que tienen que ver con el aspecto de movilidad aérea, las aduanas que tienen que ver con el aspecto marítimo y las aduanas que tienen que ver con el aspecto terrestre. Entonces, dentro de toda esa estrategia de movimientos de logística, de puntos de conexión entre proveedores y clientes, pues están los sectores industriales y de la competencia. Y Porter lo que hace en este libro, pues es hacer una descripción precisamente de lo que es la estructura de las industrias. Las industrias, pues tienen que ver con los mercados. Y un mercado se denomina así cuando un grupo de personas tiene la necesidad de adquirir un producto o un servicio y tiene el poder adquisitivo para poderlo comprar. Entonces, así nace una estructura de industria y de los consumos, pues que los seres humanos tenemos, pues está la industria, por ejemplo, farmacéutica, para todo lo que tiene que ver con medicamentos, o la industria metalmecánica, que tiene que ver con toda la industria maquiladora, o la industria de la construcción, que todos los implementos que se utilizan para desarrollar esta parte de lo que es la construcción de edificios, de casas, la industria agroalimentaria, que es la que mueve todo lo que son los productos de consumo primario, la industria automotriz, que es muy importante aquí para la ciudad y para el país, que son todos los implementos que se utilizan para construir un auto, para construir un camión. Toda la parte de la industria automotriz es muy importante. La industria que tiene que ver con todo lo que es la parte de lo que es la metalmecánica, y entonces todas estas estructuras se determinan en base a una competencia, y la competencia pues son otras industrias que están participando entre ellas mismas para ganar el mercado, para ganar el número de consumidores. Y Porter lo que te dice primeramente que tienes que hacer en la planeación estratégica, en la estrategia competitiva, es ver cómo estás en la industria, en qué estás detenido, cuáles son tus fuerzas, las cosas que tienes a favor, cuáles son las desventajas que tienes en cuanto a precio, en cuanto a posicionamiento del mercado, en cuanto a la localización, en cuanto al tema de poder tener los canales de distribución. Y esa análisis, junto con la lista de amenazas que pueden hacer que tu industria, tu empresa, tenga una falla en el tema competitivo, que salgas del mercado porque te cueste más los productos que utilizas para dar el servicio, ya sea desde el recurso humano hasta incrementos de impuestos, hasta incrementos en costos de seguridad, todo lo que te saque de la competitividad. Porter te hace en esta relación de este libro cómo hacer ese análisis para que puedas mantenerte competitivo y luego después generar lo que él llama estrategias competitivas genéricas.
que son las que van midiendo la forma en que tú puedes salir adelante para poder no perder competitividad en cuanto a tiempos de producción, el tema de los precios, el tema de los costos para hacer el proceso de venta, y luego te propone un modelo de análisis de la competencia, es decir, cuáles son los componentes de la competencia en cuanto a las herramientas que se utilizan para producir un bien, un servicio, desde la parte técnica, la parte financiera y la parte humana, para que tú en esa industria, en ese análisis de la competencia, pues vayas viendo dónde tienes tus áreas de oportunidad, dónde tienes tus ventajas y tus desventajas, para que tomes mejores decisiones. Acuérdense que en las empresas, como en la vida, pues uno va tomando decisiones en función a lo que está pasando en el mercado, pero también haciendo escenarios para poder ver qué impactos económicos, sociales y políticos van a tener en negocios para que no te afecten, incluso que te beneficien. Habla del tema de las señales del mercado, hace una serie, un listado de lo que ha pasado en el mercado de valores, en el mercado que tiene que ver con todas las industrias que se alimentan de él, y pues señala, como les comentaba, que el mercado pues es el número de personas que quieren o desean un producto o un servicio, pero que tienen también la capacidad para comprarlo. Hace un listado también de las acciones y tácticas competitivas, porque las empresas, como todo, pues siempre están en competencia, en quién gana al mercado en base al precio, en base a la capacidad de poder conquistarlos a través de productos con una buena presentación mercadológica, también con lo que tiene que ver con darle un valor agregado, y llega a la parte fundamental, que es la selección de clientes. ¿Quién es un cliente? Pues es una persona que ya tiene un gusto por el producto, por el servicio, y en esa selección de clientes pues hace uno la segmentación de mercado para ver qué tipo de clientes es el que vas a conquistar, y cuáles son los gustos, cuáles son las necesidades, y cuáles pueden ser las formas de cambiar el gusto por comprar en un producto o un servicio. Hace un análisis estructural dentro de la industria, en donde ve el tema de la rentabilidad y la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Pues es la capacidad que tiene una empresa para retener los clientes actuales y traerse más. Entonces dedica una parte muy importante al tema de la competitividad y a la rentabilidad, que tiene que ver con las utilidades de las empresas, y habla de los conceptos básicos de la evolución de la industria, y cita a Adam Smith del tiempo de la revolución industrial, de cómo las ventajas competitivas desde el siglo XVIII pues estaban claramente identificadas, que iban a marcar la pauta del comercio internacional. Y ahora lo vemos con el Tratado de Libre Comercio, lo vimos desde los años 50, 60, cuando empezaron a hacerse los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, o los grandes bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que esta evolución de lo que son los sectores industriales, pues iban a marcar este proceso para que las industrias se fueran localizando y ahora relocalizando, lo que ustedes han escuchado del nearshoring, que es yo muevo una industria, yo muevo un sector de producción a un lugar que esté más cercano, a donde haya el mayor número de consumidores, y no solamente el mayor número de consumidores, sino el mayor número de consumidores con el mayor capacidad adquisitiva. Acuérdense que un indicador que se mide en industria es el ingreso per cápita, es decir, cuánto es el ingreso promedio en dólares, se mide, y luego pues ya se convierte a la moneda de cada país. Cuánto es el ingreso per cápita por habitante, que a veces andan $24,000, $35,000, $40,000, depende del país, y esa segmentación pues hace que una industria se mueva
a Singapur, o se mueva a la India, o se venga para México, o se vaya para Costa Rica, y los costos de logística, los costos de producción, eso es lo que llama Porter ventaja competitiva. Se da en todas las industrias, porque también, y lo señala aquí, el tema de la proveeduría, tanto de mano de obra, que pues es un atractivo siempre de todos los países de Latinoamérica, pero también la proveeduría de las materias primas que hay de acuerdo a las regiones, a los climas y también a la capacidad de la propia industria local para generar fragmentos de la industria que ayuden a producir algún artículo. Aquí en Nuevo Laredo lo vemos que apenas llegamos al 10% de proveeduría local en la industria maquiladora, y mucho de la proveeduría que llega a las maquiladoras no es de fuera, es de otros estados de la República. Para darles un ejemplo de cómo la proveeduría marca la estancia de una industria, una empresa, y entre más cerca tenga el proveedor, pues obviamente es una ventaja competitiva. También Porter señala que si tienes un solo proveedor de cualquiera de tus productos, y ahorita lo vimos ahora en la pandemia con los chips de los vehículos que los produce China, cuando dejaron de producir o se hace la guerra comercial, pues la gente que vende carros aquí en Nuevo Laredo se dio cuenta, y los consumidores también. En el año 2021-22, se paró la venta de vehículos por la falta de los chips para que pudieran encender los vehículos. Entonces, es un ejemplo claro que acabamos de vivir y que lo vimos aquí en la ciudad, de la importancia de la proveeduría. Cuando tú puedes crecer horizontalmente, cuando tienes una industria y ser tu propio proveedor, es una estrategia que Porter aquí señala de crecimiento, que le llama crecimiento horizontal. Y también hay crecimiento vertical, cuando tú también puedes hacer una estrategia en donde vas a buscar crecer en tu proveeduría en el sentido de materiales y también de mano de obra. La estrategia competitiva señala en industrias emergentes. ¿Qué industria emergente vimos? Pues otra vez en la pandemia, toda la producción de vacunas, todas las farmacéuticas, la Pfizer, la CanSino, todas las que vimos, cómo se pusieron a investigar y a producir vacunas en una cantidad enorme. Y pues ahorita ahí está a disposición las vacunas, que se tardaron, ustedes saben, pues más de un año y casi un año y medio en salir la vacuna anti-COVID. Entonces, es una industria emergente. ¿Qué otra industria emergente va a salir en los próximos años? Porter hace unas recomendaciones de cómo estar analizando qué es lo que va a necesitar la población, la ciudadanía en esta parte, y también hace un estudio de lo que es la madurez de la industria, como una industria de repente, una vez que crece, llega un proceso de declive normal. Hay algunas que el crecimiento se tarda más en llegar a la cúspide, otras que la madurez se mantiene por varios años, hay otras que el declive se da estrepitosamente, y hace muy buenos ejemplos. Lo vimos con la caída estrepitosa de la industria de las fotocopiadoras o los videojuegos u otras industrias que ya prácticamente están en declive o en desaparición, y otras que van naciendo como las plataformas digitales. Entonces esto también lo señala Michael Porter. La competencia en las industrias globales, es decir, analizar y saber qué ventajas competitivas tiene cada país en cuanto a población, ingreso per cápita, nivel educativo, el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad pública, el tema que tiene que ver con los costos de producción en cuestión de las ofertas de gas, de energía eléctrica, de costos logísticos. Entonces, eso le dedica todo un capítulo para ver y analizar los países que tengan estas ventajas competitivas. También habla de la expansión de la capacidad para crecer, y un análisis de la competencia para ir armando lo que él llama pues el portafolio de venta, ¿no? Porter publicó este libro hace más de 30 años, y es un libro
pues ya obligado de citarlo para el tema de la toma de decisiones en las industrias, en las empresas, y lo hizo cuando pues Estados Unidos estaba en un tiempo complicado, y él hace esta aportación precisamente para que no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, pues aprendamos a convivir en la competencia, aprovechar la riqueza de las naciones que decía Adam Smith en su libro, aprovechar lo que es las ventajas competitivas y hacer precisamente todo un proceso que permita que las empresas vivan, sobrevivan y sigan generando empleo, que es la mejor política social, pública que puede tener un país, porque el empleo pues te da independencia económica, te da autoestima y muchos beneficios a la sociedad. Entonces hay que cuidar los empleos, y para cuidar las empresas, la industria, pues obligatoriamente hay que estudiar a Michael Porter. Así es. Profesor de Harvard, ¿eh? Sí. El profesor de Harvard es el primero que abordó ese tema con profundidad. Sí, ¿no? sí, lo estructuró, y muchas de la forma que lo hizo fue entrevistando a directivos de empresas. Empezó a entrevistar a Lee Iacocca, a los... ¿Te acuerdas del milagro de Iacocca? Sí, exactamente. La injusticia que sufrió por parte de Ford. De la empresa Ford. Del señor Ford. Así que es. le tenía mucha... porque cuando la Ford estaba quebrando, a Iacocca se le ocurre crear un vehículo que se llama actualmente Mustang, y se llamaba Mustang también en esa época. Y eso sacó a Ford. Sí, de la picada. Incluso de la picada, porque incluso hubo 2 ediciones, Ramiro. Sí. Creo que era el 64 Sí. y luego el 64 y medio. Sí. Fue tanta la demanda de Mustang. Que sí es un clásico, y pues ahí están, ¿verdad? Y luego le agarró cierta tirria el señor Ford a Iacocca. Y lo sacó. Lo saca de la Ford de la... Se fue a la Chrysler, ¿no? No, espérame, pero primero lo manda a un almacén de refacciones. Como jefe de refacciones de un almacén de la Ford en X parte, ¿no? O sea, una democión muy, muy marcada, ¿no? Después se sale y se va a la Chrysler, que ya estaba en quiebra. Y entonces Iacocca le dice al gobierno, le pide dinero prestado, y en Estados Unidos el gobierno no le presta al sector privado. Dijo, no te vamos a prestar. Dijo, mira, te voy a decir por qué me puedes y me debes de prestar. Si yo me voy a la quiebra, mis empleados, que son miles y miles y miles, te van a costar en seguro de desempleo, en una serie de beneficios que vas a tener que otorgarles, y te va a salir más caro el apoyar a estos empleados que lo que me puedes prestar a mí para salir de la convención. Y entonces Iacocca crea un modelo en Chrysler que se llamó el K. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. El 2K, que era un sedán intermedio. No era grande, pero tampoco era compacto, pero era un carro chico. Sí. El Dart y todo ese tipo de carros, ¿no? Y saca a Chrysler del atolladero, ¿no? Claro. Sacó a Ford y sacó a Chrysler. Y cuando lo hacen en entrevista, fíjate, este concepto que utiliza Porter de esas narrativas le llama posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor defensa posible contra las actuales fuerzas competitivas. O sea, tú sacas un vehículo más pequeño, de menos costo, y obviamente con una estrategia de mercadotecnia que ya se empezó a hacer para que fuera algo que fuera del gusto del consumidor. Y en los 2 casos pues se cumplió ese propósito, ¿no? Ojalá y algún día toques el tema del posicionamiento. ¿Te acuerdas que fue una teoría muy de Rife y Truth? Que cómo las empresas se van posicionando en la mente del consumidor. Sí, ¿no? y por eso, y tú lo ves cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuál pasta de dientes utilizan? Sí. Y en automático te dicen la Colgate. O la Crest. O la Crest. Pero no, y hay más, pero no han logrado posicionarse en la mente del consumidor una nueva marca, por ejemplo, de pasta de dientes. Y así lo podíamos ver por segmentos de la población. Porque, por ejemplo, en el caso de, cuando hablas de maquinaria pesada, pues hablas de Caterpillar, ¿no? Sí, Entonces, oye, dame la máquina, casi no te dicen de John Deere. Sí, dame una hoja de afeitar, todos dicen Gillette, aunque usen Chic, así es, aunque usen así otra, es, ¿no? sí. El que se posiciona en la mente es el que se lleva, ¿no? Y nada vale, lo malo es que
después del tiempo, esas marcas que son registradas, sí, se convierten en marcas genéricas. Sí, ¿Por qué claro. genéricas? Porque tú llegas a una tienda y compras una cinta Scotch. Una cinta Scotch, y el Scotch es una marca registrada Sí, claro, de 3M, me sí. parece. Y te venden otra marca, pero tú le dijiste Sí, Scotch. claro. Sí. O cuando compras una toalla sanitaria, Sí, acá le llaman luego, por lo mismo. exactamente. Y ya luego compras el concepto, básicamente, ¿no? Es el servicio. Y ya, y la marca deja de Yo me ser. acuerdo que me nombré una copiadora, pues, Xerox. Sí. Y ya desapareció, ya Y no sé si Xerox todavía sigue. No, sigue- pues ya sigue- no, son las industrias en declive que acabo de comentar que ya salieron del mercado, ¿verdad? Porque Porque una de las fuerzas del mercado que hace mucho daño es la amenaza de productos sustitutos. sí, ¿Qué exactamente. pasó con el cobre en Chile? Sí. Vendían cobre, pero cuando empieza la revolución de la fibra óptica, gran parte del consumo de cobre era utilizado en la industria electrónica. Sí. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque era fibra óptica. Claro. Y- O el y- algodón con la fibra sintética. también, ¿no? Y peor, el azúcar con los edulcorantes. Con los edulcorantes, artificiantes. exactamente. Entonces, sí. dices tú, O los eso muy- videojuegos con los Netflix. Sí, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque siempre hay amenaza de productos claro, nuevos. y por eso aquí en el capítulo 4 habla de las señales del mercado y hace toda un estudio de cómo puedes ver esos tipos de señales del mercado para ver cuándo va a salir del gusto del consumidor tal o cual producto de tal o cual industria, pues para que tú te puedas adelantar a proteger tu negocio o a subirte en la ola del nuevo negocio que viene, ¿verdad? En el Pero consumidor. siempre teniendo en cuenta la amenaza de productos sustitutos. Es Y algunos correcto. que regresan, ¿eh? Sí, claro, hay algunos. En algunos productos que- casos, pero Pues fíjate. mira, el cine, por ejemplo, el cine, se vino un declive del cine en los años 90. ¿no? Y ahora regresa. Y ahora está regresando el cine, y lo vemos. Y en ¿verdad? serio, Porque- ¿eh? Exactamente. Y regresa en serio. Sí, Ya exacto. ves la fusión esta de Netflix ya que compra Warner Bros. Sí, ándale, que Que pasó compra antier. Discovery, compra HBO y Es está comprando correcto. todo lo que pueda. Así es, sí. 86 mil millones de dólares costó la compra esa, ¿eh? Sí, claro. Fíjate, nos comparábamos inmediatamente que en las escuelas una Gesner, que era una máquina De stencil. reproductora Sí, de stenciles. pero utilizabas el stencil, El picarlo, etcétera. Y luego con la máquina, primero eran manuales, después ya salieron las eléctricas, en fin. Y era imprescindible en cualquier escuela tener una Gesner para poder tener copiadoras. Y ya. Sí. Ahorita ni como pieza de museo, ching. Sí, claro. En algunos casos es como el dinotipo, ¿no? La impresión de Sí. periódicos o impresos ya Sí, no, claro. ya no se utiliza. Ya no se utiliza. Bien, pues Ramiro, te agradezco mucho la Contrario, La Guille. colaboración, este excelente libro es de cabecera. Yo Sí, lo es de tengo cabeza por de ahí. consulta Yo lo tengo permanente, por ahí. el buen Michael Porter. Michael Porter.